245. Enigma musical. Músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y antes de presentar los titulares de nuestro programa, me gustaría agradecer a Julia María Pampillo Retana. Hoy yo recibí su mensaje que me escribe: feliz año 2019. Me dice, mi querida Ekaterina, me perdone por favor, pero sí, me gustó mucho este mensaje. Usted es parte de mi vida. Ya me hace falta cuando no la escucho en la radio. Me encantan sus programas. Deseo muchas bendiciones para usted y su familia en el año que comienza. Radio Universidad ha sido mi fiel compañera de toda la vida y su programa me encanta. No lo pierdo nunca. Todas sus intervenciones en la radio han sido excelentes y muy amenas. Me encanta oírla contar cuentos. Muchas gracias, Julia María. Y sí, claro que recordamos muy bien a usted y su hija que llegaron aquí al programa. Muy bien, ahora sí, vamos con titulares. ¿Sabía usted que un día como hoy nació el compositor francés Francis Poulenc, cuya música escucharemos en el programa de hoy? Asimismo, un día como hoy, en el año 1598, en Rusia, Boris Godunov se convierte en zar. Y claro que sí, me gustaría proponerles el área de Boris Godunov, que de hecho en ruso, ya ustedes saben, yo siempre cambio, es Boris Godunov en vez de Boris Godunov, en el momento de coronación, y esto se encuentra en la ópera de Modest Mussorgsky. Y también escucharemos la voz de Juan Rulfo en el espacio Cuentos de Antaño, conmemorando a este escritor mexicano en el día de su fallecimiento en el año 1986. Aquí tenemos un disco muy interesante, tal vez en Facebook Live se puede verlo, que se llama Juan Rulfo, voz de autor. Y él está leyendo algunos fragmentos de Pedro Páramo, de Lubina, de Talpa, Diles que no me maten y No oyes ladrar los perros. Así que vamos a escuchar un cuento en el programa de hoy. Pero asimismo en el estudio me acompaña Otto Castro, compositor costarricense, quien en este momento está cursando sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de México. Está en Costa Rica de visita, más bien mañana ya parte para seguir con sus estudios. Así que bienvenido, Otto, al programa. Muchas gracias, Caterina. Siempre para que nosotros los creadores y compositores podamos tener un espacio para llegar a la comunidad y poder mostrar lo que estamos haciendo, investigando, escribiendo, etcétera. Muy bien, y de verdad, primeramente sí me gustaría como volver a sus estudios de doctorado. Creo que hace un año creo que nos vimos también en Descubriendo América, me parece, no en 245. Y usted nos contaba sobre su doctorado. Pero tal vez volviendo al doctorado, ¿cómo es que usted está estudiando y qué parte de este doctorado se puede aplicar ya en los estudios en Costa Rica? Porque sabemos que usted es profesor de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo creo que es un área bastante específica e innovadora, como es la tecnología musical. Yo estoy haciendo un doctorado en música, pero con énfasis en tecnología musical. Y bueno, es un área bastante importante. Digo importante porque ha tenido mucho eco y mucho impacto en todas las áreas de la salud, de la comunicación, etcétera, ¿verdad? De las tecnologías, nuevas tecnologías, las TICs. Y gracias, digamos, a los estudios y muchos experimentos que se hicieron en los años 60, 70 y 80, es que hoy por hoy tenemos estos dispositivos y mucha de esa tecnología está digamos involucrada de manera cotidiana en nuestros haceres. Entonces creo que más que una ciencia tal vez muy abstracta y que nadie la entiende, pues hoy por hoy todo está rodeado de la tecnología musical, ¿verdad? Desde las canciones que subimos a la web, los reconocimientos de géneros musicales que nos hace Spotify, etcétera. Todo eso es tecnología musical. Bien, ahora, ¿cómo usted piensa, digamos, lo que aprende o lo que perfecciona en México, digamos, después llegar a las aulas de nuestros estudiantes costarricenses? Sí, yo, digamos, me fui gracias a una beca de la Universidad de Costa Rica, pero también gracias a un empréstito del Banco Mundial, con miras a hacer una carrera nueva
que tuviera el ámbito de la tecnología, ¿verdad? Y el arte. Entonces, pues básicamente somos dos compañeros, Alonso Torres, que está en Portugal, y yo, que tenemos esa misión y ese compromiso. A mí pues ya me quedan 2 años y medio para regresar, y a Alonso creo que le quedarán 3 años. Pues la idea es poder, ¿cómo se llama? Involucrar, develar tal vez toda esta idea de que la tecnología es algo muy complejo, y poder acercar a los músicos y a los no músicos también a un hacer que, digamos, más bien la máquina ayuda a todos los procesos cotidianos, desde, como lo dije anteriormente, desde buscar una canción en Spotify hasta componer. O sea, hay muchas herramientas. Uno tiene niveles de profundidad, ¿verdad? Si uno se quiere meter muy profundo, pues ese es mi doctorado. Pero el doctorado es algo tan específico que pues uno está ahí adelante y está investigando algo muy innovador, muy de vanguardia, pero digamos que es un campo muy específico. Ya eso tan específico, traerlo a una realidad como la costarricense, creo que el valor está en poder, digamos, como involucrar a todos los participantes, estudiantes y etcétera, a ver la tecnología como algo útil, como una herramienta, como cualquier otra herramienta que existe en la cotidianidad, ¿verdad? Como un lápiz, como una calculadora. Bien, yo entiendo que usted va a formar parte de la materia o del curso interdisciplinario, más bien de un plan de estudio interdisciplinario. Por ejemplo, ya empezaron a trabajar sobre los planes de estudio, o cada uno por el momento está abarcando. No, sí, ya hay una currícula, ¿verdad? Que yo participé en ese proceso. Es un proceso, digamos, ya en un ámbito más administrativo, porque esto se basa en una serie, digamos, de patrones o, digamos, de métodos para poder hacer una currícula. Trabajamos con mucha gente interdisciplinaria, pero la currícula ya está, de cursos con los cuales se va a conformar la carrera. Ya regresando, habría que ver qué tipo, digamos, de perspectivas o de cambios se le pueden hacer para adaptarlo a una cotidianidad costarricense, porque tanto Alonso como yo estamos estudiando en universidades que son muy de vanguardia. Hoy por hoy la Universidad Nacional Autónoma de México es la tercera universidad más importante de Latinoamérica. Entonces, la manera en que estudiamos la tecnología y el área de estudio, pues tiene, digamos, otros niveles y, digamos, enfoques, ¿verdad? Que no. ¿Y cuándo usted va a volver? Exactamente, 3 años y medio me quedan, 2 años y medio, y a Alonso creo que le quedan 3 años y medio para regresar. Hay muchas cosas que se van a aplicar con ese conocimiento nuevo, ¿verdad? Desde los conciertos, formas de componer nuevas, ¿cómo se llama? Utilidad en ¿cómo se llama? Inclusive he visto mucho trabajo de reconocimiento de géneros a partir de inteligencia artificial, etcétera. Digamos, hay un campo muy amplio de utilidades que se le puede dar al ámbito de la tecnología. Sí, solamente esto, de verdad, como usted dice, es muy amplio. Entonces, cuando es tan amplio, entonces imagino hay que enfocar en algunas cosas, ¿verdad? Sí. Y yo específicamente lo que ya estoy investigando en mi doctorado, que es algo muy, muy específico, porque el doctorado tiene 3 palabras claves, y es que un doctorado debe ser universal, original y trascendental, y eso es lo más difícil, ¿verdad?, de lograr, porque uno está en esa búsqueda de lograr en esa partecita, en ese granito de arena, poder lograr una contribución nueva al conocimiento dentro de esa área, ¿verdad?, muy específica. Entonces se vuelve muy complejo. Pero digamos, yo lo que estoy investigando es sobre el reconocimiento de patrones sonoros dentro de la ciudad a partir de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el nombre pomposo, elegante y bonito para hablar de estadística y procesos estadísticos. Entonces yo estoy trabajando con varios lenguajes, Python, TensorFlow y otro allí, para, ¿cómo se llama?, analizar y grabar en la ciudad, y que la misma máquina pueda reconocer esos patrones. La pregunta sería, ¿con qué sentido analizar esos patrones? Bueno, hay mucha utilidad, de nuevo, como inicié la conversación. Se han usado ese tipo de patrones para poder en una ciudad tener dispositivos que puedan, digamos, identificar ciertos eventos que suenen a un choque, que suenen a un asalto, que avisen, ¿verdad? Entonces, no solo en la parte más creativa y abstracta se pueden usar, sino también como una utilidad, digamos, a la sociedad,
¿verdad? Entonces sí. usted en su tesis está elaborando algunos algoritmos. Sí, digamos que no es cero, porque uno lo que está es en una tecnología musical, no en una ingeniería, ¿verdad? O estudios informáticos profundos, sino es utilizando la tecnología que ya está y adaptándola para el ámbito de la composición, en este caso en el ámbito del sonido, ¿verdad? Entonces desarrollando mucho el tema de reconocimientos sonoros, en el ámbito de timbre, ¿verdad? Reconocimientos tímbricos, etcétera. Ya es un campo muy específico, pero básicamente, digamos, de manera muy básica, en eso estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Y ahora bien, por ejemplo, hace poco usted más bien donó a la Radio Universidad un disco de la Red de Arte Sonoro Latinoamericano. Uh-huh. Sí, y de verdad muchas gracias, porque sí, vamos a utilizar lógicamente en nuestra programación. Y en este disco precisamente hay parte de su trabajo, está uh-huh. presentado, Homenaje a las Ciudades Invisibles. Y antes de conversar sobre este trabajo, porque bueno, al final la entrevista vamos a terminar con su trabajo sonoro, uh-huh. me gustaría que nos contara sobre la red de arte sonoro en Latinoamérica. Bueno, sí, eso es un panorama bastante, digamos, diferente a todo lo que conversamos anteriormente, pero que trata de la creación, y la creación es un ámbito, a veces, si la creación es difícil en el ámbito instrumental, ahora en el ámbito que manejamos nosotros, que es con muchos sonidos ruidosos, entre comillas, y materiales muy abstractos, de unos niveles de procesamiento, de una abstracción increíble, todavía se hace mucho más difícil poder hacer la creación y poder mostrarla y tener espacios para mostrar, ¿verdad? Entonces, esta red nació un poco con esa inquietud de poder unirnos, y es una red que hoy por hoy va desde México hasta Argentina, fundada por Rodrigo Sigal. Yo soy codirector de la red junto con cuatro compañeros más, y trabajamos desde diferentes instituciones en Latinoamérica. Entonces, básicamente no es una red, pues sí se puede unir cualquiera, pero básicamente son profesores y docentes de instituciones en Latinoamérica que están involucrados en esta red. A mí me encargaron el año pasado poder hacer la curaduría. Una curaduría para los oyentes es una forma de ordenar el material con una temática, ¿verdad? Con una serie de obras que dialogan entre sí, que se vinculan, y entonces más adelante podemos hablar de esa curaduría, uh-huh. pero que básicamente me encargaron, y ha sido como un año muy fructífero el que pasó y el que viene, porque he venido curando diferentes programas. Entonces eso me permite a mí acercarme más a la temática que a mí me apasiona, que es el paisaje sonoro urbano. Uh-huh. Entonces esta curaduría, pues un disco, el número 5, ya llevamos 6 discos, el que yo curé fue el quinto y el sexto. En el quinto, que tiene que ver con la curaduría, específicamente el paisaje sonoro más tradicional, digamos, más del entorno urbano, de los sonidos de una ciudad, etcétera. Algunas obras casi sin procesar, ¿verdad? No hay mucho procesamiento. Y en el disco 6 son obras de paisaje sonoro imaginario, o sea que más bien son obras en donde se toman, sí, se graban sonidos de la ciudad, pero hay tal nivel de procesamiento que en algunos momentos casi pareciera como un mundo, un paisaje imaginado surrealista, ¿verdad? Pero parten los 2 discos de sonidos del entorno. Sí, o sea, de la ciudad, ¿verdad? O sea, paisaje uh-huh. sonoro urbano. Ahora, por ejemplo, me gustaría, por lo tanto, preguntar, digamos, usted preparó estos 2 discos, hizo curaduría y ya nos contó acerca de temática de cada disco, eso. ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, por ejemplo, si un oído no experto va a escuchar estos 2 discos, va a percibir que si el primer disco nos propone un paisaje sonoro más tradicional, o sea, de los sonidos, como usted dice, o sea, ya cogidos, ¿verdad?, del ambiente, uh-huh. sin procesar, y en el segundo va a ser paisaje sonoro imaginario. Por ejemplo, ustedes al crear el producto, ¿están pensando en público que los están escuchando? Sí, bueno, sí. Es que los públicos son diversos, ¿verdad? Y muy específicos dependiendo del área artística donde uno se mueva, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomarlo en cuenta, y bueno, de esto puede hablar la Orquesta Sinfónica de Heredia,
en que uno pensaría que la música contemporánea solo es para un grupo muy, ¿verdad?, muy conocedor, y a veces uno se lleva las sorpresas que la gente, bueno, yo me llevaba muchas sorpresas haciendo talleres de paisaje sonoro con gente ama de casa o gente que nunca ha tenido ninguna oportunidad de estar con música contemporánea, de que le asombra y le gusta demasiado, ¿verdad? Eso yo, o no, a veces creo que como artista, a veces debería de tener un poco una apertura mayor a toda la gente, porque en realidad la sensibilidad no es un asunto solo de los artistas, pueden tenerla cualquier persona, ¿verdad? Entonces es tener la posibilidad para estas personas de poder ver algo diferente, algo que no esté, digamos, en el cotidiano, pero que les sirva para poder ser sensibles a su entorno, poder observar diferentes marcas sonoras del entorno, reconocer que esos también son sonidos, los ruidos son sonidos, valga la redundancia, ¿verdad? Ya John Cage nos dio toda una lección escribiendo 2 libros magníficos, ¿no? Pero la curaduría ya apartándonos un poco de todo ese público y pensando un poco en el trabajo de nosotros, ¿verdad?, y en nuestras preguntas de investigación y nuestros debates. Básicamente hubo un gran debate hace unas décadas con respecto a qué era paisaje sonoro y qué no era paisaje sonoro. Los que iniciaron esto, que es la Escuela de Vancouver, decían que paisaje sonoro era únicamente aquello que estaba fuera de la ciudad, porque las ciudades ellos lo escuchaban como algo infernal, algo lleno de polución sonora, de ruidos que iban cada vez en aumento y que iban a atentar contra la salud de sus habitantes. Pero en los años 80, básicamente con varios compositores españoles, José Manuel Berenguer, Francisco López, etcétera, hay una gran cantidad de compositores allí, comienzan a debatir y a escuchar estos sonidos de la ciudad ruidosos y a utilizarlos dentro de sus obras, y además hacer una gran niveles de abstracción, como Barry Truas, que es otro paisajista sonoro, con lo cual digamos que esa frontera se desvanece, ¿verdad? Entonces yo estoy más en esa línea, en la exploración de la ciudad y el escuchar todos esos entornos como parte de los sonidos que habitan y pueblan una urbe. Me parece fascinante, porque sí es cierto que el paisaje sonoro empieza como una búsqueda etnográfica, como una búsqueda de proyección identitaria, como una búsqueda de proyecciones sociales, políticas, económicas de un lugar, pero que también uno puede aprovechar todos estos materiales que son ya de por sí tan ricos, ¿verdad? Si uno se pone a grabar en el Mall San Pedro o en, no sé, inclusive en el Correo de Costa Rica, toda esa cantidad de sonidos que pasan por ahí pueden convertirse prácticamente en una obra musical, ¿verdad? Era un poco lo que decía John Cage, ¿verdad? Para John Cage una obra musical pasaba en cualquier momento, ¿verdad? Y tiene una serie de elementos que se cruzan, que se justaponen, que dialogan entre ellos, ¿verdad? Y que, bueno, personalmente pienso que todos esos sonidos, sin distingo, sin una mirada binaria o una mirada peyorativa, todos parten que son materiales que se pueden usar para cualquier obra sonora. Ahora bien, ya usted dijo que acaban de salir estos 2 discos, ¿verdad? Volumen 5 claro. Y volumen 6. ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Está ya sí. en las plataformas? Bueno, este CD, digamos, tiene una gran participación de, como dije ahora, de compositores latinoamericanos, pero fue gracias al CEMAS, que es el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de Morelia, que nos dio apoyo para hacer el disco en sí, porque, digamos, hay mucha sinergia entre los compositores y ayudas y colaboraciones, pero digamos al final se necesita un pequeño apoyo institucional para que el disco, ¿verdad?, eche a andar. Entonces en la tienda del CEMAS está los 2 volúmenes, inclusive en el cemas.org se puede ver toda la información, los textos de la curaduría, las explicaciones de por qué cada compositor hizo su pieza, las biografías de los compositores, los enlaces a las páginas de los compositores, y esta misma institución nos ayudó para poder subirlo a iTunes y a Spotify y a diferentes plataformas. Entonces desde febrero ya estarán en línea. Bien, discos. pero ¿cómo lo buscamos, digamos, en Spotify? ¿Por Asla, su nombre o cómo? Sí, se pone Red Asla, volumen 5 y 6. Ajá, Esa sería Red Asla. Sí, Red de Arte Sonoro Latinoamericano. Bien, es para nuestros radioescuchas, ¿verdad? Para Exacto. que también podrían disfrutar
escuchar y bueno, y también imaginar estos sonidos, ¿verdad? O las ciudades, más bien, imaginar ciudades no existentes, ¿verdad? O sea, elaborados. Sí. Pero bien, ahora sí, vamos a escuchar su pieza. Y sí me gustaría que usted nos presentara esta pieza y tal vez hasta descifrar a qué tenemos que poner atención o cómo podemos escuchar la pieza suya. Sí, bueno, esta obra nace de las 3 piezas, básicamente cada pieza de 8 minutos de la maestría en tecnología, que tuvieron que ver con una novela. No es extramusical, no es, ¿cómo se llama? Programática, no es música programática, pero que tienen que ver con una novela de Italo Calvino, se llama Ciudades Invisibles, que es una obra que a mí me marcó mucho, de tiempos de estudio, cuando estaba estudiando la carrera de composición aquí en la Universidad de Costa Rica. Y nacen como obras que cuentan ciudades, ¿verdad? Esta novela, hay que recordar que cada ciudad tiene un nombre de mujer y cada ciudad tiene un comportamiento y una personalidad, se podría decir, muy particular. Yo hoy por hoy pienso que todas las ciudades suenan diferentes, digamos. Tal vez alguien me pueda debatir que no. No, totalmente, pero yo estoy de acuerdo. Pienso que todas las ciudades suenan muy, muy diferentes, no solo por su arquitectura, sino por ejemplo, una diferencia entre la Ciudad de México y la Ciudad de San José es que en la Ciudad de México hay lugares, plazas muy grandes, muy, muy, muy grandes. O sea, el espacio urbano es enorme, ¿verdad? Yo aquí no veo, no es bueno ni malo, simplemente es una característica de la ciudad. O edificios, digamos, o materiales, antiguos, ¿verdad? Si uno ¿verdad? Dice, bueno, edificio de 2 pisos, pero no es cierto. Es un edificio de casi de 3, de 4 en México, ¿verdad? Y ni hablemos de los pregones, de los sonidos de los vendedores, ¿verdad? Ahora es que está tan famosa la película Roma de Cuarón, pues ahí se ve mucho todos esos sonidos de una localidad, ¿verdad? Entonces sí, las ciudades hoy por hoy no suenan igual. Ya viviendo en la ciudad, básicamente tenemos 2 tipos de fuentes sonoras, los habitantes o las cosas que se mueven dentro de esa ciudad y la arquitectura misma que puede atenuar o resaltar esos sonidos. Entonces básicamente con esa premisa muy básica es que comenzaron este trabajo de obras en las Ciudades Invisibles, y al final hay un encargo que me hace Fernando Zúñiga, el fagotista costarricense, para hacer una obra que se integrara en un disco que él sacó el año pasado. Historias se llama, ¿verdad? Y esta obra se vuelve a replicar en esta compilación, ¿verdad? Porque esta red tiene otros puntos de llegada, que no es el disco de historias específicamente, pero tiene que ver mucho con el trabajo de la ciudad. Y pedí a 2 amigos, a Gabriel Zapelli, un italiano que vive en Costa Rica, y a una amiga que se llama Adriana de Giacomo, que vive en Sicilia, que grabaran unos fragmentos específicamente del cuento de Olinda, uno de los cuentos de la novela, y ellos me los ¿cómo se llama? Cuentan en su lengua, ¿verdad? Y eso se graba y se maneja dentro de la obra. Entonces ahí ya no solo es el trabajo de los sonidos de la ciudad, sino todos los gestos que se pueden generar de la voz, ¿verdad? A los gestos del fagot y a los gestos de la electrónica. Entonces son como 3 escenarios que de alguna forma dialogan, o a veces se independizan o tienen autonomía, ¿verdad? Pero sí, digamos, la obra en general tiene todo un trabajo lúdico sobre el sonido, que eso es lo que me ha interesado siempre, el tema del sonido. Por ejemplo, usted dice que los 2 artistas le grabaron algunos paisajes, otra vez paisajes, pero del libro, pasajes del libro, sí. Del libro. Nosotros vamos a escuchar estas palabras, o usted también los elaboró, los transformó. Ajá, sí. También, porque de la parte de la poesía nacen los gestos y los materiales con los cuales se va a generar las melodías del fagot. Claro, sería muy técnico, digamos, explicar cómo, pero digamos que la máquina de alguna forma hace un análisis de esos fragmentos y genera una serie de números. Esos números se convierten en notas, y entonces ahí nace, digamos, todos los gestos del fagot, todas las notas del fagot. Y por otro lado también la parte, digamos, vocal, los gestos y la morfología se convierten a veces por ciertos procesos de síntesis en otros materiales
que se combinan con los sonidos de la urbe, ¿verdad? Para hablarlo de manera muy básica, ¿verdad? Pero digamos que todo ese material se recicla de alguna forma dentro de la misma obra. Bueno, entonces vamos a escuchar esta obra y ya voy a pedir a Fabiola que ponga por favor el segundo track, precisamente la obra que se llama Homenaje a las Ciudades Invisibles, de Otto Castro. Y solamente que no podemos decir el intérprete, bueno, Fernando Zúñiga. Fernando Zúñiga, claro. Ajá, y en voz de Gabriel Zappelli y Adriana Di Giacomo. Sí, y yo por mi parte agradezco a Otto por visitarnos, ¿verdad? Muchas gracias, por estar con Caterina. nosotros, también transmitir sus nuevos conocimientos. Y bueno, lo esperamos cuanto antes en Costa Rica, ¿verdad? Exactamente, Sí. ¿no? Muy, muy bonito. Costa Rica es hermosísimo y además tiene un clima que es envidiable, ¿verdad? Sí, bueno, dice un costarricense, pero que Sí. vive en México. Bueno. Bien, entonces vamos a escuchar Homenaje a las Ciudades Invisibles del compositor costarricense Otto Castro.